Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Yo soy la doctora Fabienne Bradou, trabajo en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y hoy quisiera hablarles de un género literario a veces poco presente en México y que es más bien un género híbrido en el cruce entre la historia y la literatura, la novela y la ficción. Ya lo han adivinado, voy a hablarles de la biografía literaria. Es un género que no ha tenido buena prensa ni ha sido muy aceptado. Los historiadores lo califican de una ciencia muy incierta que carece, perdón, de fundamento porque está demasiado sujeto a la, digamos, subjetividad del autor, ¿no? Y que no responde a reglas científicas. Pero cuando lo dicen los historiadores, hay que pensar que tampoco ellos tienen una ciencia entre sus manos que les permitiría dar cuenta con toda certeza y fundamento y rigor de la realidad de los hechos, ¿no? No fue bien aceptado tampoco en el pasado porque se decía que la historia, digamos, no la hacían los individuos. Eso era cuando todavía los modos de explicación del mundo y de lo que pasaba en la historia se explicaban por métodos marxistas y entonces se decía que el destino individual de las personas no eran los agentes que hacían la historia. Pero eso ha ido cambiando, se ha ido aceptando cada vez más el género y si bien en México no tenemos una gran escuela, una gran literatura biográfica, esto va cambiando y vamos a seguir así, espero, el recorrido de otros países como Francia o Inglaterra y Estados Unidos, que han sido realmente los promotores, los creadores de la biografía moderna. Tengo que desilusionarles, no hay un manual para aprender a hacer una biografía. ¿Cómo se escribe una biografía? Es como si preguntaran, bueno, ¿dónde está el libro? ¿Cómo se llama el libro para escribir un poema o una novela? La única formación a la que se puede aspirar es leyendo biografías. De la misma manera, reitero, como frecuentando la poesía se logra saber más o menos cómo se escribe un poema o cómo se escribe una novela. Si hay un solo libro que les puedo recomendar para documentar un poco qué es el arte de la biografía, los remitiría al libro de un historiador francés que él se llama François Dos. Dos se escribe D-O-S-S-E, y escribió un libro que se titula precisamente El arte de la biografía y que ha sido traducido y publicado por la Universidad Iberoamericana aquí en México. Y es realmente un libro de referencia, un libro que está escrito por un historiador que es un biógrafo, pero yo puedo aportarles ahora mi testimonio de biógrafa
viniendo de la parte literaria. Empezaría por describirles un poco cuál es la diferencia entre un personaje de novela y un personaje de biografía. El problema es, casi diría, moral. El personaje de una novela puede hacer, decir, contradecirse, y el novelista inventa un destino de A hasta Z. En cambio, el biógrafo no puede inventar el destino de su personaje. Tiene que realizar, por supuesto, previamente a la redacción de su libro, una investigación para saber, bueno, cuáles han sido los hechos, las acciones, lo que ha escrito ese personaje, si es un escritor, lo que ha pintado, si es un pintor o un músico, ¿no? Pero llega a escribir esta vida sabiendo todo lo que pasa, todo lo que pasó. Es decir, no tiene nada que inventar. Mientras el novelista se va a veces a rascar los sesos para saber, bueno, ¿qué va a hacer ahora en el capítulo siguiente mi personaje? Es decir, está el novelista inventando los qué de su recorrido, de su historia. Y el biógrafo va a tener que no inventar, sino reconstruir los cómo que van a unir los hechos entre sí, que conoce de antemano. Sin embargo, el biógrafo sabe de antemano todo lo que pasó, pero tiene que fingir para su lector que no sabe. Es decir, les voy a poner un ejemplo para que sea más comprensible. Y les voy a hablar, perdón, ahora de mi experiencia de biógrafa. He escrito, entre otros libros, la vida de una mexicana que fue muy importante en el destino cultural de este país, de México, y que se llama Antonieta Rivas Mercado. Todos conocen a su padre, el arquitecto Rivas Mercado, porque él es el autor del emblema de la Ciudad de México, que es la columna de la independencia con el ángel. Falsamente se dice que Antonieta posó para que retrataran su cara en el ángel, pero no, eso no es cierto, forma parte de los mitos. Ella vivió entre 1900 y 1931, año y momento, es decir, no tenía todavía 30 años y se suicidó en la Catedral de Notre Dame en París. Bueno, eso para plantearles mi ejemplo de quién voy a estar hablando. Esta biografía está publicada por el Fondo de Cultura Económica y vaya que ha tenido mucho éxito de venta, está en no sé cuánta edición y número de volúmenes, pero ha sido muy bien recibida por el público y ha sido leída porque hay una curiosidad frente al personaje. Y eso yo les diría también, un biógrafo siempre tiene que tener mucha curiosidad. Ese es el motor que lo va a empujar a tratar de reconstruir esa vida y tratar de entender qué fue lo que llevó a su personaje, a su biografiado, a pensar, a tomar una determinada decisión o a actuar de otra forma que pensaba, que sentía, ¿no? Y si digo que no puede inventar el biógrafo, quiero decir que él, como conoce todos los hechos de la vida, los tiene que reconstruir sin saber
o fingiendo más bien, fingiendo que no sabe lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Él tiene un punto de partida A, es el nacimiento de su personaje, Z es la muerte, y él tiene que contar lo que pasó entre A y Z. Por ejemplo, mi personaje, esta Antonieta Rivas Mercado, bien joven se enamoró de un norteamericano que había llegado a México para participar junto con los hermanos Madero en la Revolución Mexicana. Y cuando ella se casó con él, se casó enamorada. La figura le brillaba, como nos sucede a todos, nos enamoramos, pero después de una serie de sucesos en que la trata muy mal, bueno, la historia de siempre, diríamos, ella se divorcia, ¿no? Pero yo como biógrafa, si no trato de fingir que se casa con este señor enamorada y conozco cómo va a terminar esta relación, este matrimonio, no puedo decir de antemano, fíjense, se casan hoy, pero en 3 años más se van a divorciar y se van a pelear espantosamente. Porque entonces no le doy a entender a mi lector por qué esa mujer escogió casarse con este hombre. Y yo digo, son cosas que nos pasan a todos, de repente que la vida nos pone ante cambios de sentimientos y estos sentimientos posteriores no invalidan los primeros, ¿no? También una gran diferencia entre una novela y una biografía es que yo diría la ficción es mucho más segura que la vida, ¿no? Piensen en una novela como Ana Karenina, ¿no? Y cada vez que la van a leer, Ana Karenina le va a pasar lo mismo, se va a suicidar de la misma manera bajo los rieles del tren, o Emma Bovary de Flaubert se va también a suicidar de la misma manera tomando una buena dosis de arsénico, ¿no? Y eso nunca va a cambiar. Una novela no cambia. Mientras un personaje de biografía siempre está sujeto al descubrimiento de nueva información, nuevos documentos que podrían modificar la reconstrucción del biógrafo. En este sentido, se dice que la ficción es más segura que la vida. No hay duda en lo que sucede en la novela, mientras para el biógrafo siempre van a quedar algunas dudas pendientes, ¿no? Y quiero pasar a otro punto que yo plantearía como una pregunta, que es: ¿quién escoge a quién entre el biógrafo y su biografiado? Aparentemente uno está libre de decir, ay, voy a escribir la vida de tal personaje o de tal otro, pero se teje a lo largo de toda la investigación y de la escritura de una biografía, se tejen unos lazos muy complejos y muy complicados entre el autor y su personaje, ¿no? Y eso hace que a veces el biógrafo tiende a meter en su personaje
sentimientos, puntos de vista que son más suyos que realmente del personaje, sobre todo cuando trata de argumentar hipótesis o momentos y situaciones en que no sabe bien a bien qué pasó y tiene que explicárselo primero, ¿no? Entonces hay una, digo, relación compleja que se teje entre el biógrafo y el biografiado, y eso hace que los historiadores dicen, no, no es una historia confiable, porque ahí interviene la subjetividad, ¿no? del autor, como si ellos no la tuvieran, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que pensar que un biógrafo puede llegar a convivir varios años con su personaje, ¿no? Y no es el mismo cuando empieza la investigación que cuando termina la redacción de su biografía. Por lo tanto, su personaje, diríamos, está muerto, ya ha cumplido su vida, pero el autor, ha ido cambiando a medida que va adentrándose en el conocimiento del personaje, de su vida, de su pensamiento, y eso puede también complicar las cosas, ¿no? Entonces hay ese secreto, ese misterio entre el biógrafo y su personaje que hace que uno se pregunta, bueno, ¿quién escoge a quién? Porque uno dice, ay, hay allí unas ideas, unos sentimientos que hace que esos dos se atraen, ¿no? Por lo general, uno escoge a un personaje que le atrae. Es muy difícil quedarse años con una persona a quien uno odia, ¿no? Como en cualquier relación humana. Porque la vida del biógrafo va a ser atravesar una relación mucho más estrecha con su personaje que a veces la que tiene con los seres humanos que lo rodean, ¿no? Incluso más estrecha que con un matrimonio o un novio o una persona sentimentalmente asociada con él. Hay que pensar y saber eso también de antemano, que es una carrera larga, durante la cual uno va a amanecer con su personaje, va a desayunar con él, va a trabajar en la mañana con él, va a comer con él, en la noche a soñar con él, ¿no? Y es una especie de obsesión que le ocupa la cabeza al biógrafo, ¿no? Quiero hablar también ahora de otro punto. Hay escritores que rechazan tangentemente la posibilidad de que se escriba una vida sobre ellos. Dicen que todo su yo lo han metido, toda su personalidad, lo han metido en su obra, y que por lo tanto no hay que buscar en la vida algo que pudiera ser rescatado, digno de rescatarse. Pero uno sabe, sobre todo uno que escribe, sabe que hay una relación a veces no confiesa, secreta, entre la vida y la obra, ¿no? Entonces hay que concebir esta relación como un complemento. Es decir, uno pasa de la vida a la obra, de la obra a la vida, sin decir pasa tal cual, ¿no? Sino hay una especie de alquimia, un caldo que se hace ahí entre las dos vertientes, y es lo que va a tratar de indagar el biógrafo. No es tanto o únicamente la vida,
sino cómo la vida influyó en la concepción de una obra y cómo una obra se abrevó en la vida del autor. Cualquier biógrafo, cuando empieza, es como decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Pues no hay más que tirarse a la alberca, no hay de otra. Pero lo que lo va a animar al biógrafo al principio de su trabajo es la angustia de la documentación. Es decir, es esta ansia de decir, quiero conocer todo, lo voy a conocer todo y tengo que acumular todo. Sin embargo, pues entenderán que no se puede contar una vida entera, ¿no? No se puede pretender esta locura. Acuérdense, hay una novela de James Joyce, muy conocida, que es el Ulises, y que en más de 700 páginas cuenta un día de su personaje, ¿no? Entonces, si uno pretendiera contar toda la vida de un personaje, pues no cabrían los volúmenes en una pared, ¿no? Entonces, después de pasar por esa angustia de la documentación, el biógrafo tiene que saber escoger qué es lo esencial, ¿no? Y ese es un problema que se puede ahondar, en el que se puede ahondar un poco más de cómo se hace, pero también hay que eliminar documentación, ¿no? Y el otro punto importante con el que tiene que cumplir el biógrafo es realizar lo que un biógrafo francés muy conocido llamó la investigación valiente de los hechos. Es decir, deshacerse de todos sus prejuicios, ¿no? Y no temer que puede encontrar durante la investigación hechos o actitudes, acciones de su personaje que pueda hablar muy mal, o que pueda hablar de una traición a alguien, de un desamor, de se portó muy mal con uno, con otro. No tiene que censurar eso. Un biógrafo no es un policía, ¿no? Entonces, tiene que ir con una actitud valiente para investigar la vida, no censurar, no temerle a las malas acciones o las malas conductas de su personaje y tratar de deponer también sus propios prejuicios, no juzgar. Él está allí para mostrar una vida, nadie es juez de nadie, ¿no? Pero sin embargo, si después de todo lo que les he dicho, se animarían a escribir algún día una biografía, pues adelante, porque lo que México necesita es un rescate de muchos de sus personajes que están ahora muertos, pero han influido o en su historia o en su vida cultural, porque tenemos muchos artistas aquí en México. Les agradezco su atención y espero que les sirva de algo todo lo que les conté. Adiós.